Hermano Lucio, buenas noches, bendiciones. Vamos entonces a tomar el tiempo para el estudio bíblico de hoy día miércoles. El tema que vamos a estar enseñando es un líder que enfrenta sus limitaciones. Allí en Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6, ¿verdad? Y vamos a estar orando primero para que el Señor bendiga este tiempo y nos ministre nuestros corazones. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, poniéndote este tiempo, poniéndote la meditación de tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a discernirla, a entenderla, a comprenderla y guardarla en nuestro corazón. Padre, gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti sea la gloria. Amén y amén. Muy bien, gloria al Señor. Entonces, los invito a ir al capítulo 3 del libro de Éxodo, versículos del 1 al 6. Bendiciones, mi hermana. Qué bueno que se están conectando. Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, dice así la palabra del Señor. Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Yetro, que era sacerdote de Madián. Un día Moisés llevó las ovejas por el desierto y llegó hasta la montaña de Dios que se llama Horeb. Allí Dios se le apareció en medio de un arbusto que ardía en llamas. A Moisés le sorprendió ver que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Y dijo, qué extraño, voy a ver por qué no se quema ese arbusto. Cuando Dios vio que Moisés se acercaba, le gritó, detente, Moisés. Moisés contestó, ¿qué pasa, Señor? Dios le dijo, no te acerques más. Quítate las sandalias porque estás en mi presencia. Yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. ¡Wow! Esto que leí en la traducción en lenguaje actual. Usted a lo mejor tiene su Biblia en Reina Valera, no cambia mucho, pero me gustó esta porción porque era muy expresiva. Imagínate, hermano amado, que tú te encuentres a Dios, que Dios te hable y que tú no quieras mirar a Dios, sino que te tapas la cara, como dice esta versión. Entonces, amados hermanos, cuando estudiamos acerca de la vida de Moisés, es importante y fundamental que aprendamos todas las etapas por las que él atravesó. En los días pasados hemos estudiado sobre la providencia de su nacimiento y su vida en el palacio. Todos recuerdan que él cuando nació, su madre, su hermana, lo protegieron para que no lo mataran. Amén. Desde que él era niño, ya Dios estaba participando en su vida. Conocemos también un poco de su reacción violenta al castigo de sus paisanos que provocó que saliera exilado de Egipto a Madián, donde conoció a su esposa Séfora y se convirtió en un pastor de ovejas por 40 años. 40 años vivió en Egipto. Él era un príncipe en Egipto. Él era un hombre de palacio. Él era el nieto del faraón. Sin embargo, cuando tuvo que salir huyendo de Egipto porque mató a un hombre en Egipto, protegiendo a un paisano suyo, a otro hebreo, él salió exilado, hacia Madián y allí permaneció otros 40 años. Entonces Moisés fue llamado, hermano, a los 80 años. Qué tremendo, ¿verdad? Dios no se fija en la edad. Qué importante. Entonces, si bien es cierto, amados hermanos, Moisés finalmente se constituyó en un gran líder, y ustedes saben que hay películas, ahí vemos los 10 mandamientos, donde el líder principal es Moisés, todo un evento impresionante. Pero
él no nació como líder. Él pagó el precio. Ese precio, amados hermanos, amigo que me estás oyendo, escuchando, estuvo representado en el aprendizaje a partir de las dificultades, pero también en aplicar ajustes cuando el camino no era el más apropiado para alcanzar las metas propuestas. La vida de Moisés es un ejemplo impresionante. Nosotros en este discipulado que les estoy enseñando, estamos estudiando la vida y ministerio de Moisés. Mi intención es que tú, a través de la palabra y de los eventos de la vida de Moisés, aprendas cómo ser un líder. Y esta noche, como les dije, el tema es un líder enfrentando sus limitaciones. Amén. Entonces, Moisés fue un líder, hermanos, que aprendió a esperar. Esperó 40 años. ¿Sabe usted, amado hermano, amigo, lo que eso significa? El primer paso en su larga asignatura en la escuela de Dios fue aprender el valor de la espera. El exilio fue el camino para que comprendiera que no todo se puede lograr inmediatamente y que hay una enorme brecha entre aquello que anhelamos y lo que finalmente se logra. Y esto es importante porque Dios nos ha puesto en el mundo para que seamos luz. Y muchas veces va a ser un poco difícil brillar. Amén. El brillar no es de todos los días. Hay días que van a ser un poco difíciles. Pero en la escuela de Dios, si tú y yo estamos en la escuela de Dios, al final del camino vamos a terminar bien. Gloria al Señor. Muy bien. Generalmente, amados hermanos, imaginamos situaciones teóricas. Pero en la práctica las circunstancias son totalmente diferentes. Moisés, que entendió que era un líder que Dios llamó para liberar a su pueblo, él no podía hacer las cosas a su manera. Sin embargo, lo intentó. Pero como consecuencia de haberse adelantado en los planes de Dios, tuvo que huir y ahora lo hallamos en el desierto. El creyente muchas veces va a tener que pasar por un desierto, pero te tengo una buena noticia. Los desiertos forjan los verdaderos líderes. Hermano que me escuchas, amigo, te quiero hacer algunas preguntas esta noche. ¿Has atravesado periodos de la vida en los que consideras que tus metas quedaron atrás? ¿Llegaron momentos de desánimo a tu vida? ¿Pensaste que tal vez Dios se había olvidado de ti? ¿Te has preguntado muchas veces de qué sirvió tanto esfuerzo? Si algunas de estas inquietudes vinieron a ti en alguna ocasión, seguramente entonces vas a comprender a Moisés. Cuando Moisés creía que sus días terminarían escuchando el balido de las ovejas, mientras caminaba todos los días largos caminos en el desierto, o quizás viendo todos los días montañas rocosas, Moisés tuvo un encuentro personal con Dios. Entonces podemos decir que después de ese encuentro, la espera había concluido. En cierta ocasión, mientras cuidaba el rebaño de su suegro, Yetro, llegó al monte Horeb y allí se encontró con Dios. Qué importante es nuestro encuentro con Dios, hermano. Qué importante es que Él se manifieste de una manera, y qué manifestación más hermosa la que tuvo Moisés. Dice que estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiendo. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que él pensó, imagínate, qué increíble, voy a ver cómo no se consume la zarza. Entonces,
Dios en algunas ocasiones puede llamarte, hermano, de una manera muy rara. Yo estaba usando la palabra una manera inverosímil. ¿Y qué significa esa palabra? Esta palabra significa que podría ser mentira o casi imposible. ¿Cómo te imaginas tú que Dios se te aparezca de esa manera? Que estés caminando en un lugar y que un árbol o un arbusto de repente empiece a quemarse, pero que no se queme. Y que oigas una voz de Dios. ¡Qué impresionante! Entonces, al fin y al cabo, hermanos, somos importantes delante de su presencia. Y el tratamiento de Dios a nosotros siempre va a ser individual, único e irrepetible. Qué importante es que cada uno de nosotros tengamos el diario de nuestra vida y cada evento de nuestra vida lo vayamos apuntando. Y yo sé que muchos de nosotros vamos a tener experiencias bien hermosas. Entonces, Dios escoge a Moisés. Amén, hermanos. Allí en Éxodo, en el capítulo 3, versículos 7 y 10, dice lo siguiente. Cuando Dios te llama, te va a hablar claramente. Miren lo que le dijo Dios a Moisés. Yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos pidiéndome ayuda y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Así que prepárate, pues voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. Había un interés importante en Dios. Había algo que estaba motivando a Dios para llamar a Moisés. Entonces, apenas Dios le habla desde la zarza, algo que él jamás imaginó, le compartió Dios sus planes de liberar a los israelitas de la opresión egipcia. Imaginémonos, hermanos, tú que me estás escuchando en esta noche, que Moisés ha de haber quedado asombrado y diciendo, pero ¿cómo si me acaba de conocer, me acaba de encontrar? Yo no conozco mucho de él, sé lo que mis padres me hablaron cuando era un niño y un joven, conozco de Dios y sé que soy originario de un pueblo hebreo, pero estaba Moisés haciéndose preguntas, estaba asombrado, ya que Dios le estaba indicando que él era el indicado de cumplir una tarea. A lo mejor Dios te ha estado hablando en tiempos pasados y Dios está queriendo que cumplas una tarea para la cual Él te ha llamado. Pero a lo mejor te has distraído o te has hecho el desentendido. A lo mejor ha pasado eso. De repente usted escucha una voz que Dios le está diciendo, hey, wake up, despiértate. Un día de tantos, ¿qué tal si usted recibió la noticia de una promoción a un cargo que ni siquiera había pensado que podía tener? O en la iglesia su pastor le confirmó una designación en un ministerio para el cual usted consideró que no estaba preparado, quizás otras personas estaban mejor preparadas que usted. Porque nos llegan esos pensamientos. Somos humanos y tenemos debilidades y muchas veces quizás creemos que no estamos preparados. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Alguien, hermanos, que experimenta una sorpresa como la de Moisés, de principio se va a negar. Lo más fácil es decir, no puedo. Pero ¿qué tal si lo más valioso podría decir usted, voy a hacerlo, voy a intentarlo? Moisés se limitó a expresar su duda. Y aquí está la respuesta de Moisés ahí en el capítulo 3 de Éxodo, versículos 11 y 12. Moisés contestó, ¿y quién soy yo para ir ante él y decirle, voy a sacar de aquí a los israelitas? Y Dios le dijo, Moisés,
Yo estaré contigo en todo momento. Y para que sepas que yo soy quien te envía, voy a darte una señal. Después de que haya sacado a los israelitas, todos ustedes me adorarán en este mismo lugar. Entonces, ¿qué está expresando Moisés cuando le dice a Dios eso que ya leímos? Esa fue una expresión de insuficiencia para una misión tan difícil, porque después de 40 años de vivir fuera de Egipto, ¿qué podría hacer él, un simple pastor de Madián, cuando regresara a su antigua casa, si ya se había olvidado de todo lo que era? Y quizás los egipcios también se hubieran olvidado de él. Recordemos que él vivió 40 años en Egipto, era un príncipe. La hija del faraón lo adoptó de niño y él creció en el palacio y fue instruido con buena letra, con buena enseñanza. Pero ahora que Dios le dice y lo quiere comisionar, él empieza a echarse para atrás. Cualquier similitud en tu vida que te haya sucedido es pura casualidad, hermano. Pero muchos líderes futuros líderes a veces reaccionan así, no quieren compromiso. Entonces, Dios va a tratar con nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios lo va a hacer. Cuando Él te pone el ojo, Él va a proceder de una manera en que va a tratar contigo. Es un hecho que como humanos en cierta medida nos dejamos llevar nosotros por las apariencias, pero Dios no ve lo externo. Dios mira el corazón. Dios no presta atención a lo que se aprecia a primera vista. Le interesa lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Esa es la razón por la cual cuando llama a alguien, no mira lo que es ahora, sino lo que podría llegar a ser en sus manos. En las manos del alfarero, nosotros vamos a ser cada vez más diferentes. Pero debemos de permitir que Él nos moldee. ¿Ustedes recuerdan a Jesús cuando llamó a sus discípulos? Él no reparó en lo rústico de Pedro, en lo ambicioso de Mateo, que era un recogedor de impuestos, o en lo delicado de Juan. Él veía a potenciales líderes que serían fundamentales en la tarea de extender el reino de los cielos. En el proceso de prepararnos para una tarea, Dios trata con nuestra vida, hermanos. Permite que Dios trate. Él te va a moldear de la mejor manera. Eso fue exactamente lo que le anunció Dios a Moisés. Y él respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esta te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Estoy repitiendo lo que ya leí en el versículo anterior de Éxodo 3:12. Quiero decirte una gran verdad, amado hermano. Dios es el que concede la autoridad. Si algo me parece emocionante y apasionante en el diálogo que sostiene Moisés y Dios el Padre, es la serie de inconvenientes y objeciones que Moisés pone. Y voy a mencionar varias objeciones. Esta primera objeción que él pone dice, Moisés argumentó que existía la posibilidad de que no creyeran a su misión de sacar al pueblo israelita de Egipto porque él creía que no conocían quién lo estaba mandando. Y allí en la palabra de Dios, en Éxodo 3, 13, 14, lo voy a volver a leer, dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo,
así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y vamos a continuar hablando de la actitud de Moisés ante la petición de Dios. Moisés mostró una actitud un poco negativa hacia Dios, pero Dios le está invitando a servirle. Pero no fue suficiente para Moisés, porque él desconocía o al menos no quería entender que Dios concede autoridad a aquel a quien envía. Y esto es importante, amados hermanos. La iglesia necesita líderes, la iglesia necesita servidores, pero muchas veces Dios nos está delegando responsabilidad y estamos objetando que no podemos o que no estamos preparados. Amén. Entonces, yo soy el que soy, le dijo. Este nombre para Dios, hermanos, tiene que ver con autosuficiencia y eternidad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestro Dios no cambia. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios te va a decir en un momento de tu vida es sí y amén. Gloria al Señor. Otra segunda objeción. Esta sería la segunda y está en Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Hay veces en la vida que la gente no va a estar preparada, según lo que dice Moisés, para seguir nuestro liderazgo. Pero no te olvides que cuando tú aceptas el llamado de Dios, Él te da lo suficiente para poder responder. Amén. Entonces, aquí en el capítulo 4 de Éxodo, versículo 1, Moisés da otra respuesta que no fue la más adecuada. Después de la explicación que le había dado Dios, en su rápido razonamiento sobre la forma de salirse del compromiso, Moisés salió al paso con un nuevo impedimento. ¿Qué ocurriría si no le creían? Y yo siempre te he dicho a ti, amado hermano, tú sé el instrumento de Dios, déjate usar. Si Dios te dice que hables del evangelio, háblalo. Dice la Biblia, unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Lo importante es creerle a Dios, pero también obedecerle. La fe y la obediencia siempre van juntas. Amén. Muy bien. Otra gran verdad entonces que debemos de aprender de este estudio es que Dios provee los medios. Dios inmediatamente le preguntó a Moisés qué tenía en su mano. Él estaba caminando en el desierto y usaba una vara para ayudarse a caminar, a sostenerse. No era un muchacho Moisés en ese tiempo. Ya Moisés tenía 80 años cuando Dios lo mandó a llamar. Él tenía una vara. Y allí en Éxodo capítulo 4, versículos del 3 al 6, vamos a leer lo siguiente. Él le dijo, cuando vio Dios que él tenía la vara, le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Dios, hermanos, va a proveer los recursos, los medios para apoyarte en tu ministerio. Qué importante. Entonces, como respuesta
a una situación que no era creíble para Moisés, él debía dar señales que le acreditarían como el portavoz y guía escogido. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. 2 señales, hermanos, que involucraban personalmente a Moisés: la vara que se convirtió en serpiente y la mano leprosa sanada. No importaba en qué situación pudiera imaginarse Moisés, Dios tenía suficientes recursos para ayudarle y no debía de dudar al respecto de lo que Dios estaba queriendo. Dios mismo, amado hermano, que me escuchas, amigo, que me escuchas, nos proveerá los medios necesarios para que cumplamos la tarea exitosamente. No nos preocupemos por eso. Preocupémonos para disponernos para Dios. Si tú, el Señor, te ha estado llamando y te has estado negando, pues estás imitando a Moisés, ¿verdad? Un gran líder. Qué bonito que te compares, pero Dios no estaba contento con Moisés. Tercera objeción, allí en Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tal vez me voy a referir a algunos hermanos que yo he invitado a veces a que pasen a leer al frente. Hermano, es solo a leer. No vas a tener que tirar la vara ni que se convierta en culebra. Ni vas a tener que meterte la mano debajo de la camisa para que después la saques con lepra. Es solo leer. Es para irte formando, para irte capacitando, aprendiendo poco a poco. No te sientas que no lo vas a poder hacer. Ni empieces a decir es que no puedo hablar muy bien, porque ese fue el argumento de Moisés. En esta ocasión, Moisés argumentó incapacidad para hablar, describiéndose como un hombre sin palabras, o sea, un tartamudo. Pero tengo una gran noticia, amados hermanos, y una gran verdad. Dios es quien nos capacita. Amén, hermanos. Con frecuencia quiero decirte que Satanás nos vende la idea de que no tenemos las habilidades para desarrollar ninguna tarea en la iglesia o en otros lugares. Pero no es otra cosa que la estrategia del diablo para sacarnos del camino. Dios no busca hombres y mujeres perfectos. Dios busca hombres y mujeres que permitan el trato divino. Es a ellos a quienes puede moldear y a quienes puede usar en sus planes. El trato de Dios a nosotros es importante. Dejar que nos moldee. Si tu pastor te da alguna indicación, una sugerencia, síguela. No te sientas que no debes de obedecer, porque Dios va a usar a tu pastor para guiarte. Es bien importante eso, hermano. No es que yo esté diciendo palabras para insinuando cosas. Es Dios hablando muchas veces al corazón de las personas y que ellas no quieren oír. Muy bien. Una pregunta que me hago en este momento. ¿Acaso Jehová no conocía a Moisés y todas sus habilidades? Él muy bien sabía que Moisés podía hacerlo, pero en forma descortés, Moisés se olvidó que en toda la conversación que había sostenido, Dios estaba presente y lo estaba observando. Porque así es Dios. Muchas veces nos vamos a resistir al llamado, a las insinuaciones de Dios, pero finalmente Él es Dios y es soberano. Entonces, esta determinación que tuvo Moisés hizo que Dios, que solo quería que el líder fuera Moisés, Dios tuvo que agregar a su hermano Aarón.
que muchas veces por su falta de carácter llevó el pueblo a fallarle a Dios. Muchas veces nosotros queremos, no, pues si me permite que otro hermano lo haga conmigo, lo voy a hacer. Cualquier similitud en lo que estamos hablando y que te haya pasado en la iglesia no es casualidad, hermano. Yo a veces le digo a alguna hermana o hermano, tal cosa. Si lo hago con alguien, sí. Pero Dios te está llamando a ti, no te está llamando a otro. Este es el caso de Moisés. Miren qué interesante. Vamos a leer ahí en capítulo 32 de Éxodo, versículos del 1 al 4, una situación de la personalidad de Aarón, que Dios ya la conocía. La vamos a leer. Por supuesto, este es un capítulo mucho más adelante de lo que estamos estudiando, pero lo traje a ustedes para que puedan comparar. Ya Moisés estaba involucrando a su hermano y miren el comportamiento de Aarón. Como Moisés, dice la palabra, tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron: Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestra guía y protector. Aarón les contestó: para eso necesito oro. Así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellas se las llevaron a Aarón y él las tomó y las fundió y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo el pueblo dijo: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Qué interesante, hermano. Una provocación para la idolatría. Eso hizo Aarón, que Moisés le pidió a Dios que estuviera con él. Hay que tener cuidado, hermano. Muchas veces Dios llamando a nosotros y nosotros involucramos a otros y entonces las actitudes que tenemos después son contrarias a lo que Dios había planeado. Entonces, Dios le respondió que él podía suplir esa situación. Y fue tajante Dios y él le respondió. Miren lo que le respondió Dios ahí en el capítulo 4 de Éxodo, versículos 11 al 12. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Qué bueno, qué importante es que nosotros sepamos que cuando Dios nos llama es porque Él sabe que va a moldearnos de una manera fácil y que vamos a responderle de la mejor manera. La cuarta y última objeción, ya voy a estar terminando. Y él dijo: ay, Señor, envíate ruego por medio del que debes enviar. Como diciéndole: no, Señor, yo no estoy convencido de lo que lo puedo hacer. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita y que él habla bien? He aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Otra objeción que Moisés hizo de una forma descortés, ¿verdad? Solo así le podemos llamar. Él le dijo a Dios: escoge a otro, no a mí. Otro hermano, otro pastor lo puede hacer. Yo no estoy preparado. Dios se enojó por la negativa de Moisés, pero el Señor insistió y le dio otra opción para que su plan pudiera llevarse a cabo. De manera providencial, Aarón sería el asistente de su hermano, siendo el portavoz de tan grande experiencia. Dios había prometido ayudar a los dos hermanos en sus deberes señalados. Aarón hablaría al pueblo por Moisés y Moisés hablaría a Aarón de parte del Señor. Y dice Éxodo 4, versículos 15 al 17. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti
al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomará en tu mano esta vara con la cual harás las señales. La manera, hermanos amados, amigos que me ven en Facebook, como le habló Moisés a Dios como última alternativa, es bien común entre quienes rehúyen servir en la iglesia. Hay quienes desprecian enormes oportunidades porque afirmaron que tenían limitaciones físicas, académicas o de liderazgo. Con el paso del tiempo se dieron cuenta que eso no era tan importante y aunque se arrepintieron, era ya muy tarde. Hay gente que ellos solos se descalifican, hermanos. Pero nosotros, a partir de esta enseñanza de esta noche, convenzámonos de que tenemos que capacitarnos, tenemos que estudiar la palabra, tenemos que aprender la Biblia. He allí el por qué tus pastores a veces te insisten en estudiar la Biblia entre semana, conectarte en el Messenger, hablar, estudiar, porque es importante. Entonces, voy finalizando ya. El Señor, amados hermanos, tiene grandes planes para cada uno de nosotros. Basta que decidamos serle útiles. Eso es nada más. Es comprensible que sientas miedo, que sientas temor, pero recuerda la enseñanza de esta noche. Dios está en control de todo. No te va a dejar solo. Él velará por ti y además te ayudará a cumplir su misión. Piénsalo. Tal vez tengas que tomar una decisión pronto para servirle al Señor, pero no te tardes. Dios y el mundo te están esperando para grandes misiones. Y Dios te va a levantar como un líder y esa es mi oración y mi ruego al Señor. La Biblia dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Envíame, Señor, obreros a la mies. Tal vez hemos tomado, y estoy finalizando, la actitud de Moisés en el pasado. Nos hemos resistido, no puedo, no fui a la escuela, no puedo leer. Pero hermano, si Dios te llama, Él te va a capacitar, Él te va a dar las herramientas y tú, si le respondes, Él va a estar muy contento contigo. Vamos a ir finalizando, amados hermanos. Gloria al Señor por esta enseñanza. Espero que haya quedado en tu corazón y que de aquí en adelante, si tu pastor te invita a servirle, pues tú digas como un siervo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos estás enseñando que tú nos estás capacitando para servirte. Perdónanos si en el pasado nos hemos resistido a hacerlo. Perdónanos si en el pasado hemos creído que no tenemos la capacidad. Pero esta noche hemos aprendido que si tú nos llamas, tú nos vas a capacitar, tú nos vas a enseñar. Gracias, Padre. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que se conectaron. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos estudiado y hemos orado. Amén y amén. Me voy a desconectar, hermanos, de Facebook.